Empezamos el programa. Tenemos al aire a la compañera Marina Cabal, José. Hola Marina, ¿me escuchás? Sí, Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. La idea de sacarte al aire era para reflexionar con respecto a cómo terminó el Frente de Todos y se transformó en Unión Patriótica, ¿no? Cómo el gobierno que decía y nos dice que hay que parar a la derecha, elige a la derecha como un candidato de derecha para su lista. ¿Cómo se entiende esto? A ver si lo podemos entender, Marina, vos que sos más inteligente que nosotros. Porque es medio confuso, ¿no? A ver, hasta cierto punto, en el sentido de Claro. Esto no es tan extraño, se veía venir, expresa una tendencia que vimos todo este tiempo en el kirchnerismo, que es, bueno, una cosa es el kirchnerismo con la soja a 500, 700 dólares, otra cosa es el kirchnerismo en otro contexto. Entonces, en un momento en que hay que desarmar todo la protesta social, la organización independiente de la clase obrera que se produjo en torno al 2001, en un momento en que eso está muy candente y que además se cuentan con los recursos para distribuir. Bueno, el kirchnerismo es una cosa, tiene una política de un poco más de distribución, si se quiere, del ingreso, de un poco de recuperación salarial, de mayor recursos para los desocupados, pero siempre bajo la idea de ir recuperando la piola, achicando el carril, ¿sí?, del carrete en la caña de pescar. O sea, a ese movimiento obrero que andaban nadando libre en el río, hay que sacarlo ahí del agua. Y entonces, bueno, hay una serie de prerrogativas, de concesiones que se hacen, pero que son siempre vistas como transitorias. Lo dijo Cristina hace un buen tiempo, hay que volver a la normalidad, no puede haber tanto subsidio al desempleo. Entonces, esta idea es, bueno, se vuelve a ordenar la economía capitalista de la manera que siempre debía haber funcionado. Quizás en el momento de mayor crisis política tuvimos que hacer otras concesiones, pero bueno, eso ya pasó, ahora hay que volver a la normalidad, ¿sí? Y esta normalización de la sociedad argentina es lo que se pretende a través del ajuste y de una crisis brutal, porque como los problemas económicos de la Argentina no se han resuelto, no es que vamos a achicar los subsidios al desempleo porque se resolvieron los problemas de empleo en la Argentina, sino porque ya no vamos a sostener a parte de la población por esa vía, ¿sí? Y lo mismo los trabajadores, que se arreglen. Por ahora, de acá a las elecciones de octubre, cerramos acuerdo de precios para sostener la cosa hasta octubre. Vamos a vivir una pequeña primaverita hasta entonces, en la cual para un sector de la clase obrera los salarios no van a perder tanto en relación con la inflación, pues se van a tratar de contener los precios y se va a tratar de ir subiendo los salarios más o menos a la altura, siempre perdiendo un poco, pero no algo desorbitante, un masazo a la vez. Pero bueno, después de las elecciones ya sabemos lo que se nos espera. O sea, si esto es lo que calculo que preocupa a todo el mundo, porque todo el mundo sabe la dinámica de un año preelectoral, ¿no es cierto, Pablo? Si este es un año preelectoral, si este es la economía de un año preelectoral, ¿qué nos espera después? Eso es lo que estamos pensando todos. No, seguramente, y de lo que está enfrente hay un debate: ¿quién te rompe la cabeza en 100 horas o el otro en 100 días? Pero hay que romper cabeza, no hay ninguna novedad, con la salvedad que te lo dicen de frente a manteca. Acá te hablan, te tiran con una cortina de humo, no, que no venga la derecha, que esto, que lo otro, que pin, que pum, que pam, paremos a la derecha, y te terminás bancando un tipo que es un alfil de la embajada, que no ha hecho asco a nada cuando lo tenía que hacer a favor de los intereses norteamericanos, que firmó y acordó con el Club de París, con los fondos buitre y demás, y con ese tipo te dicen que hay que parar a la derecha. Interesante, ¿no? La dialéctica. Sí,
en ese sentido, esto que nosotros venimos diciendo hace tiempo con Razón de Revolución, con Vía Socialista, es el consenso liberal que atraviesa a todos los partidos burgueses, y el kirchnerismo es uno más de esos partidos burgueses, es uno más, quizás más audaz, en el sentido de más audaz en el momento de la crisis hacer concesiones, pero al mismo tiempo es el que puede contener mejor la reacción que ese ajuste genera, ¿sí? Lo vemos estos días cuando uno compara cómo se ha nacionalizado el conflicto de Jujuy frente a otros conflictos docentes provinciales en otras partes del interior, o frente a las grandes movilizaciones de Chaco contra el femicidio de Cecilia, y pidiendo esa investigación, mientras lo de Jujuy despertó una solidaridad nacional y una ola de movilizaciones y una respuesta general, porque estaba el kirchnerismo ahí adentro. Chaco quedó prácticamente aislado a sus fuerzas, y esto no solo hablando en cuanto a en qué medida el kirchnerismo retomó o no esas movilizaciones, sino a la mayoría de la izquierda que se mueve donde se mueve el kirchnerismo y parece que tiene miedo de moverse sola. Entonces nosotros participamos, por supuesto. Por un lado estamos en Jujuy, así que participamos en Jujuy, participamos en la protesta de docentes de Misiones, etcétera, y también las movilizaciones que se han dado aquí en Buenos Aires en apoyo a los docentes y de todos los reclamos de Jujuy. Estamos pidiendo fuera Morales. Ahora, en este momento es el momento de decir también fuera Capitanich. Es una de las provincias más pobres, por donde se lo mire es un desastre la situación en Chaco. Capitanich ha hecho más que contener la explosión en torno a esa pobreza, y uno de sus alfiles ha sido Menenciano Sena, a quien el gobierno chaqueño ha tratado de proteger, y si ahora la causa está avanzando, fue por las grandes movilizaciones que se realizaron en Chaco y que no han tenido difusión. Y bueno, nosotros con Razón y Revolución, con otras organizaciones como Convergencia Socialista, fuimos y nos manifestamos en la Casa de la Provincia de Chaco también, pidiendo fuera Capitanich por una comisión independiente que haga avanzar esta investigación y que pueda indagar sobre todas las responsabilidades directas e indirectas en el femicidio y en el intento de ocultamiento del mismo, ¿sí? Porque esto sube bastante arriba y eso debe ser indagado. Estamos hablando de una de las provincias con mayor número de femicidios del país, y de un caso que es alevoso, tanto por este mismo caso como por sus antecedentes. Hay que pensar que Sena el año pasado, un día antes del 8 de marzo, el 7 de marzo del 2022, inaugura un playón deportivo que, por supuesto, construye con fondos públicos, al cual le pone el nombre Carlos Monzón, en homenaje al principal femicida del país. Esta es la provincia de Chaco, y es muy importante la respuesta que ha tenido a nivel popular, y es una respuesta que se manifestó, como también ocurrió en Jujuy, también en las urnas, con un muy elevado voto en blanco, ¿sí? En torno al 50% de personas que o no fueron a votar o votaron en blanco, hastiadas de este sistema político, hastiadas de la gente que los gobierna así con ajuste y con impunidad, ¿sí? Defendiendo a femicidas de esta manera, y con un caso que tiene implica una movilización política, social, equivalente a la que en su momento tuvo el caso María Soledad. Y es interesante también no sé si escuchaste la reflexión de una feminista peronista del Chaco cuando dijo la culpa de Cecilia porque ella fue la que eligió la familia, ¿no? Como
Bueno, si te pasó lo que te pasó, porque vos elegiste interesante la postura de la feminista, ¿no? Sí, yo no diría feminista, no conozco sus antecedentes, pero... O sea, No, pero vos la escuchás hablar... ¿Cómo? No por ser mujer uno es automáticamente feminista. Uh-huh. Entonces yo diría una legisladora kirchnerista chaqueña sí se ha visualizado en las redes, culpando por supuesto a la víctima de lo que le ha sucedido, uh-huh. ¿sí? En una forma más de ataque misógino sobre las mujeres, y en este caso sobre Cecilia. Claro. ¿Sí? Entonces, pero bueno, si fuera un caso del partido de Macri, de Milei, etc. Estaría una movilización internacional. Comentamos por redes, alguna gente comenta, etcétera. Por eso es bueno charlarlo hoy también acá. Uh-huh. Entonces, volviendo sobre el punto inicial que me planteabas, el kirchnerismo peronismo, compañera. Peronismo, lo mismo. Sí, porque esto es... El mismo Néstor decía, lo dicen kirchnerista para bajarnos de precio, así que a confesión de parte, arreglo de prueba. Peronismo. El peronismo viene haciendo esto en toda su gestión. Si querés podemos remontarnos elementos históricos. Sí, ha sido muy coherente en eso. Entonces, es lo que ha hecho a lo largo de toda su gestión, y tiene esta otra característica, que es que si el peronismo está en el poder, tiende a captar en mayor grado la protesta social. Este elemento de el peronismo, obviamente en algún momento se les escapa, pero lo del peronismo de controlar la calle en mayor medida, tiene que ver con varios elementos. Uno de ellos es que el peronismo, al estar metido en los sindicatos, en las organizaciones barriales, en organizaciones sociales territoriales, te reprime antes de que llegues a la avenida. Esto del control de la calle aparece a nivel molecular. O sea, claro, no hace falta que vos ganes todo un sindicato para que te reprimen. Apenas apareces en una asamblea y querés ser delegado, te pican el boleto. Exactamente. Entonces, eso ocurre en todo tipo de movilizaciones, ¿sí? Y que que haya soltado el caso de Chaco muestra que el hartazgo social es muy alto, y que se logra sortear en una provincia peronista la represión peronista, la movilización esa que aparece apenas das el primer pasito por fuera de la vereda. Claro. Una pregunta, vos decías, porque hace rato también hay un tercer espacio, no sé si estás al tanto, que fue el que hizo el acto del 24 de marzo ahí en Entre Ríos y San Juan, que está llamando al voto en blanco o no ir a votar directamente. Y también hacen un análisis medio parecido al tuyo, el tema del voto en blanco, la abstención, la gente que no va a votar, que expresó una bronca, que además. Yo le preguntaba el otro día a un compañero que vino acá al programa, esa experiencia ya la hemos vivido. Hubo un partido que era eternamente voto blanquista, que es el Partido Comunista Revolucionario, o la CCC, que siempre llamaba a votar en blanco, y ahora lo ves devenido en funcionario aliado del Frente de Todos o Unión Patriótica. Y a la pregunta concreta es, ¿el votar en blanco o no ir a votar no resuelve la crisis? La expresa, pero no la resuelve. Y el hecho de ese no implica que esa bronca gire hacia la izquierda, ni mucho menos. ¿Quién capitaliza esa crisis en los hechos concretos, en los balances concretos? La crisis, ¿quién capitaliza esa crisis? Es algo que está por verse. Pero para capitalizar esa crisis no hay que quedarse solo con el voto en blanco. El voto en blanco puede ser una alternativa hoy, pero es una alternativa desde la debilidad. ¿Qué quiere decir? Si yo llamo a votar en blanco hoy, que probablemente lo que nosotros hagamos, lo hago, y esto lo digo con toda honestidad, no desde la fuerza, sino desde la debilidad. ¿Qué quiere decir? Si yo tuviera la posibilidad de ofrecer una alternativa, lo haría. En este contexto, por cuestiones que tienen que ver con la burocracia, la dificultad, lo
todos los obstáculos que existen para la creación de un nuevo partido, ¿sí? Es mucha plata, es mucho trabajo, es mucha burocracia. Con Vía Socialista nosotros empezamos, es verdad, empezamos tarde, ¿sí? Empezamos hace un año a juntar avales y afiliaciones para poder presentarnos como partido. Imagínate, Pablo, que las fichitas de afiliación oficiales nos llegaron hace un mes, ¿sí? Entonces, con esos plazos, con esa dinámica, ¿cómo puede hacer un partido un nuevo, que obviamente siempre nace chico, para construir? En este plazo no llegábamos, hicimos un gran esfuerzo, vos nos has visto trabajando, afiliando allí en la estación de Rodríguez y en el parque de la estación. Hemos estado varias veces. Son muchos los compañeros de Rodríguez, de Álvarez, de otras zonas de ahí, de las cercanías que nos han dado su aval, y hemos tenido una muy buena respuesta y hemos avanzado muy rápido en ese terreno para la primera parte del proceso, que es conseguir los avales para conseguir personería provisoria. Claro. Pero bueno, eso no alcanzaba para esta presentación de listas. Ahora, por supuesto, vamos a seguir el trabajo para las próximas elecciones sí estar en condiciones de presentarnos. Pero bueno, si ahora uno llama a votar en blanco porque no hay una opción que plantee algo distinto, que tenga un proyecto de gobierno y que realmente se plante y movilice en forma independiente y no solo cuando los K movilizan, bueno, uno vota en blanco ahora, pero yo debo confesarlo, como te decía recién, es por la debilidad actual, porque no he llegado a construir y poner en pie otra propuesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, redoblamos esfuerzos en relación a construir una propuesta, porque la crisis no se mantiene eternamente. O sea, este rechazo que se manifiesta al sistema a través del voto en blanco, tarde o temprano alguien lo capitaliza. ¿Sí? Tarde o temprano la crisis por algún lado se resuelve. Entonces, si uno quiere que eso se resuelva por un lado positivo, ¿sí? Por un lado progresivo, debe construir ese proyecto, debe sumarse a construir ese proyecto, porque si no, tarde o temprano eso por algún lado se resuelve, o por un nuevo proyecto tipo bonapartista al estilo kirchnerista en su momento, o por una opción al estilo Milei, que bueno, Milei él solo se iba cavando la fosa a medida que hablaba. Claro. O sea, Milei es tan impresentable que no puede construir ni siquiera por el camino de las bestias, que es el camino de los liberales. Claro. O sea, es tan bestia que queda desfasado hasta para esa trayectoria. Sí. Ahora, eso no quiere decir que no surja en otro momento otra figura más inteligente que pueda canalizar por ahí. Exactamente, que aparezca alguien en una derecha inteligente y te empioja la existencia. No es por ahí que está consolidándose el consenso, porque propuestas por derecha están surgiendo por todos lados para que la gente elija y la gente vote en blanco. Entonces, no es eso la propuesta que resulta atrayente. Te hago una pregunta, un espacio. Sí. Marina, ¿por qué ustedes son tan críticos con el FITU? ¿Por qué sí que el FITU se ha kirchnerizado? Y sobre todo el PTS, todos le pegan ahí se ha kirchnerizado, que yo no lo veo tan cómplice con el kirchnerismo. Desde mi punto de vista, capaz que ustedes ven otra cosa que yo no veo, porque no estoy en trabajo, no sé, pero no los veo tan lamben media del oficialismo. Sí, habrán equivocado, ponerle con la cuestión esta de bancar a una indefendible con Milagros Sala, pero no más de eso, desde mi punto de vista. A ver, Pablo, vos viste, vos la escuchaste todo el tiempo a Miriam Bregman. Lo mismo podemos decir del PO o de la tendencia, de todas las fuerzas que componen el FITU y sus... la tendencia no es parte del FITU, ¿eh?
Sí, pero los que están, los que tuvieron, los que quisieran estar, o sea, todo el mundo que gira en torno a esos partidos. Se han pasado años hablando de las mujeres, la juventud, casi que se habían olvidado que existía la clase trabajadora, ¿no? Uh-huh. Se pasaron hablando de las mujeres. ¿Ya pidieron en el Congreso la formación de una comisión especial investigadora por el femicidio de Cecilia? No escuché eso. ¿Ya se movilizaron a la casa de la provincia del Chaco? Creo que se habían movilizado, sí. Sí. No movilizamos nosotros, Razón y Revolución. La única movilización a la provincia del Chaco que hubo la organizó Razón y Revolución con Convergencia Socialista. Ajá. Bueno, a ver. Entonces vos decís que son parte entonces y son parte, pues, ¿por qué no vas a pedir aprovechar que tenés diputados y pedir una comisión independiente que investigue el caso? ¿Qué pasó con la defensa de las mujeres? ¿O defendemos a las mujeres cuando no las mata un dirigente kirchnerista? Uh-huh. No, sí. Sí. Una preguntita. No tengo más nada que decir con eso. Entonces, y eso a cualquier nivel. Y eso se repite a cualquier nivel. Entonces, acá, en estos casos, ¿viste? En la cancha, acá se ven los pingos. Cuando pasa algo en un territorio kirchnerista y cuando tenés que movilizar en soledad y contra los kirchneristas. Ahí se ve cuán independiente sos o no sos. Uh-huh. Y nos lo ha mostrado recientemente. Uh-huh. Una pregunta más, si no te molesta más. Con respecto a la situación que se produjo en Francia, ¿qué visión tienen ustedes de esa pueblada que se está dando en Francia? Porque a mí me hizo ruido una cosita. Cuando apareció hace unas semanas atrás un musulmán que apuñaló a un par de chicos, no generó este quilombete. Y ahora la policía mata a un joven y se produce el gran estallido, ¿no? Bueno, pero son dos situaciones completamente diferentes, ¿sí? Uh-huh. Pensemos que hoy la población de origen musulmán en Francia es numéricamente importante y puede haber, crímenes cometidos por alguien de origen musulmán en cualquier momento, pero es un crimen, no lo estoy defendiendo de ninguna manera, pero ¿qué quiero decir? Es un crimen que puede pasar entre entre dos ciudadanos en distintos momentos. Tiene que ver con cierta descomposición social, el crecimiento del lumpenaje, otras cuestiones que podemos llegar que pueden ser comunes con nuestra sociedad. Ahora, otra cuestión es cuando es un policía el que comete el asesinato, ¿sí? Es una fuerza del Estado, ¿sí? Y estamos hablando frente a una población que está permanentemente sumergida, que está... yo en este caso leí apenas las noticias, pero recuerdo haber escrito sobre las protestas del 2005, donde parte de el asunto era las grandes tasas de desempleo de la población de los barrios marginales de París, donde en las manifestaciones, parte de las manifestaciones, uno de los elementos era escribirse, pintarse el código postal en la frente, porque el código postal, si vos ponías ese código postal en una aplicación de empleo, no te iban a dar el trabajo, por ser de esos barrios de los suburbios. Bueno, ya sabemos que para trabajos precarizados como Rappi, Uber, etcétera, eso no aplica, que son los trabajos a los que puede acceder a alguien que vive en los suburbios de cualquier ciudad, como puede ser el trabajo al que puede aspirar alguien, un joven que vive hoy en el conurbano bonaerense, puede aspirar a ser repartidor de moto. Bueno, pero ese repartidor de moto es el que va a ser asesinado mientras trabaja por la policía. El
reclamo, en este caso, contra el gatillo fácil, vinculado, sumado a que se vincula a una población que está viviendo en condiciones muy precarias, tanto por los barrios como por el mismo empleo. Lo vemos hoy acá, pero probablemente en Francia no sea demasiado distinto. A un repartidor salir a trabajar es salir a jugarse la vida. Si no tiene un accidente de tránsito por obedecer las pautas que les piden las aplicaciones de entregas veloces para no ser multado por haberse demorado en el tráfico. Entonces, si no sufre un accidente de tráfico, si no hace una entrega en algún lado y le roban la moto, se arriesga la vida para que y está en peligro permanentemente por los robos en cualquier lugar, y encima, en el caso de esta población, en peligro de morir por un caso de gatillo fácil, porque te mate la policía en cualquier momento, y bueno, vas a tener ahí una protesta y un reclamo de este estilo, que en Francia hasta esta hora pasó de forma similar en Inglaterra frente a casos similares. Uh-huh. Tiende a tener muy poca organización, entonces crecen mucho las protestas y después tienden a desarmarse, aunque bueno, cuando hay una sucesión de protestas uno empieza a ver algún tipo de organización más embrionaria, al menos para participar de la protesta o para resistir la represión o lo que fuera, pero son oleadas de protestas que duran unos días, unas semanas, y que muchas veces luego se desarman. En general, después también de esta oleada de protesta, suele ocurrir que hay algún tipo de política social, algún recurso más que fluye para los barrios movilizados, claro, etcétera. En otros casos algo de eso se dio, porque muchas veces, esto lo comento porque muchas veces después de que se producen estas protestas aparecen la protesta no dejó nada o lo que fuera, y lo que uno encuentra es que también, como parte de apagar el fuego, fluye algo de recursos para los barrios, para organizaciones sociales de ahí, pero bueno, tiene que ver con el sector que es el que más se moviliza muchas veces en todos los países, que es la población sobrante para el capital, que aparece como sobrante en el sentido no aparece empleada en tareas demasiado productivas, y que en este momento tiene cierta salida laboral en todas estas tareas hiper precarias, pero que en parte esas tareas existen y son posibles por esa misma precariedad del empleo, donde no se les reconoce su estatus de trabajadores, entonces no tienen salario mínimo, no tienen aguinaldo, vacaciones, seguro contra accidente, un montón de cuestiones, que eso es lo que hace el boom del delivery. O sea, por 2 pesos la gente puede pedir delivery para cualquier cosa, porque eso es gratis, y es gratis es casi gratis, porque estos trabajadores están sumergidos y no tienen la recompensa que debieran tener por su trabajo. Esto por estas nuevas formas de precariedad laboral, de flexibilización laboral, que son todos estos nuevos trabajos de plataforma. Uh-huh. Bueno, Marina, gracias por tu tiempo y por habernos atendido, y en cualquier momento estamos en comunicación o haciendo una actividad estoy organizando con una agrupación que se llama Esperanza Socialista, que forma parte del tercer espacio, por el tema de llamar a votar en blanco o no ir a votar, con usted y algún otro que se quiera aprender. Cuando lo tenga organizado te chiflo. Así visibilizamos este problema y a ver cómo lo resolvemos. ¿Te parece? Dale, perfecto. Quedamos a hablar como siempre, y cuando quieran estamos por allá. Listo. Gracias, Marina. Un abrazo. José, ¿vamos a un tema?